Comunidad Cristiana de Fe y Restauración. Conoce hoy más a Dios. Este es el momento para oír su voz. Esta es tu reflexión de fe con el pastor Carlos Anaya. Y el tema de hoy es un evangelio pervertido. Reflexión basada en Gálatas capítulo 1 versos 6 y 7. La versión Biblia de las Américas traduce: Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En esta particular carta a los Gálatas, el apóstol Pablo no esconde su estupor por la absurda decisión de los creyentes de Galacia de abandonar la fe en Jesucristo para volver a ser justificados ante Dios por el cumplimiento de las obras de la ley. Pablo advirtió a los Gálatas que al hacerlo seguían un evangelio diferente, no porque hubiera en realidad otro evangelio, sino porque al añadir a la fe el cumplimiento de las obras de la ley, se pervertía el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llama a cualquier otro evangelio diferente al evangelio de la gracia de Dios una perversión. En consecuencia, cuando alguien intenta ser justificado ante Dios por las obras de la ley de Moisés, está pervirtiendo el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo preguntó sin rodeos a la iglesia en Galacia: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Lo que Pablo les está diciendo es sencillamente esto: ustedes comenzaron creyendo en la gracia de Dios manifestado en Jesucristo, fruto de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué ahora pretenden entonces justificarse delante de Dios al pretender depender de sus propias obras o esfuerzos para cumplir la ley? Esto es una locura. Deberían continuar creyendo y dependiendo del favor inmerecido de Dios manifestado en Jesucristo. Esta es entonces una advertencia vigente del Espíritu Santo para todo creyente hoy. No comiences en la gracia de Dios para terminar en la ley. No comiences con el nuevo pacto solo para regresar al antiguo pacto de la ley. Hay quienes dicen que la ley no los justifica, pero creen que deben guardarla para santificarse. No es así. Tanto la justificación como la santificación vienen solo como resultado o fruto de nuestra fe en la obra terminada del Señor Jesucristo. La Biblia declara claramente que el Señor Jesucristo es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando tú estás establecido en el nuevo pacto de la gracia, experimentas un tremendo sentido de confianza y seguridad en Cristo. Cuando tu confianza está en su favor inmerecido y no en tu desempeño, nunca vas a sentir como si estuvieras constantemente entrando y saliendo de su presencia, de su favor y aceptación. Es lamentable que algunos creyentes se hayan vuelto a poner a sí mismos bajo el sistema del antiguo pacto de la ley, porque como resultado algunas veces sienten que Dios está de su lado, pero otras veces que está lejos de ellos. Algunas veces sienten que Dios está satisfecho con ellos, pero otras sienten que Dios está enojado con ellos. Todos estos sentimientos se basan en su propia evaluación de cómo ellos se comportan, cómo se sienten a sí mismos y no cómo los ve Dios por la fe en Jesucristo. Se basan en su propio desempeño y no en la obra completa y acabada del Señor Jesucristo. Así que entonces, querido hermano, apreciado amigo, esto es lo que te dice el Espíritu Santo hoy. Piensa, habla y actúa sabiendo que tu aceptación delante de Dios no está basada en ti mismo, en tus propios desempeño, en tus obras, sino que tu justificación a los ojos de Dios está basada en la persona del Señor Jesucristo, solo en Él y en su obra completa y acabada. Ello te dará la libertad
de estar en su presencia, sabiéndote amado, plenamente aceptado. Ello te dará la posibilidad entonces de adorarle, obedeciéndole con gozo y la libertad de recibir también sus muchas bendiciones. Que sean todos bendecidos, que tengan un excelente día.